Shalom a todos. Alabamos a nuestro Señor que en este día Él está presidiendo y está para enseñarnos. Jocelyn, sería bueno si me compartes la pantalla, mijita. Nosotros hoy vamos a estudiar la parashá Pejar y pues prácticamente tiene un capítulo, podría decirse que es la parashá tal vez más cortita. Y bueno, nos ha dado muchas lecciones, ¿no? ¿Ya lo pusiste, mijita? ¿O quieres que comparta acá? Ya le estamos viendo. Yo no veo, ¿por qué yo no veo? Ahora, auxilio, auxilio. Usted está viendo la pantalla de Jocelyn. De pronto le van a poner de nuevo, por favor. ¿Qué haré? No veo nada, no veo. Pueden compartir. Miro, ahora sí, es que yo sentía que estaba hablando a nadie y encima al aire. O sea, no veía nada, estaba oscuro. Ya, entonces la parashá de Bejar o parashat Bejar. Bejar se puede leer en el monte o en la montaña. Y pues ahorita que estaba pensando, pues tengamos en mente también que cuando nos referencia a la montaña o los montes, está hablando cuando dice en plural como de doctrinas, de enseñanzas y en el monte, o sea, en la doctrina, en la educación, en enseñanza de Dios. La porción está en Levítico 25:1 hasta 26:2. Entonces, yo voy a leer esa primera partecita y Jocelyn va a continuar con el vocabulario, ¿ya? Y bueno, de ahí Dios nos irá diciendo cómo vamos a continuar, porque vamos a hacer alternado, pero no a la manera que nosotros hayamos escogido tú este y yo este, sino cómo Él nos vaya guiando. Esta porción de la Torá fue ordenada a través de Moshe en el monte Sinai 40 años antes de que empezara a tener lugar su vigencia, porque va a decir cuando entres en la tierra. Pero toda esta instrucción trasciende los límites de la literalidad, lo terrenal o lo terreno, y mantengamos en ello nuestra atención, ¿ya? Quería decir también que ahí está la palabra la tierra subrayado, si bien en hebreo dice Eretz, en el contexto de esta parashá, se está refiriendo a la tierra prometida, la que había prometido al pueblo a donde habían de entrar, la antigua Canaán, y que iba a ser entregada para los hijos de Israel, para los herederos de la promesa. Entonces, también más adelante vamos a ir viendo, como les decía, que esto, la tierra de la que se está hablando aquí, trasciende los límites de lo terrenal. Y si es así, pues vamos a pensar en una tierra celestial. Y también sería bueno que recordemos que la primera vez que se hace referencia a una tierra que tiene connotación celestial es en Génesis 2 cuando se habla de la Adamá y dice que Dios puso dentro de Edén, dentro del huerto, a Adán para que sirviera, para que sea esclavo de la Adamá, de la tierra. Pero esa tierra no era la tierra como vemos ahora, tenía un carácter eterno en donde empezaba a ser formado Adán. Como para que no perdamos de vista que las cosas que hoy vamos a hablar no tienen que ver con un asunto allá de la historia de hace pues como 1500 años, sino que habla de esa tierra que ha sido prometida a los hijos de Israel y a nosotros. Entonces, ahí sí, por favor, Josie. Bueno, a continuación nosotras preparamos un vocabulario con Carmita. Bueno, Carmita más,
pero preparamos un vocabulario en donde van a tener una instrucción de términos que vamos a utilizar o términos que vimos, ¿no? Son términos que realmente llamaron mucho nuestra atención y son relevantes para entender ciertas porciones de la parashá que vamos a ver. Entonces, empezamos por la palabra Shabbat, Shabbatón. Esta frase reiterativa, porque se repite bastantes veces, califica al Shabbat como Shabbatón, lo cual parece señalar algo más que la ordenanza de hacer un cese, o sea, cesar de nuestras actividades cotidianas para dar un paso a los requerimientos de la santidad que nos harán descansar. En Levítico 16:23, con relación al día séptimo, dice, él es lo que Hashem ha dicho, Shabbatón, un Shabbat Kodesh que le pertenece a Hashem. Y considerando además que la terminación ton en hebreo tiene una connotación diminutiva, es como decir pequeñito, niñita, cosas así, ¿no? Shabbatón podría ser la palabra que sintetiza la impresión que solemos experimentar en cada Shabbat, de estar viviendo un adelanto del Shabbat de la eternidad. Es justamente lo que nos decía Carmita, ¿no? El sentir que nos estamos preparando ahora mismo para realmente la vida eterna y se ven en estas pequeñas señales con el Shabbatcito, por ejemplo. Es lo que se decía. Llamarle Shabbatón a los Shabbats que estamos viviendo ahora es entender que es algo pequeño en comparación al Shabbat en la eternidad que vamos a tener al lado de nuestro Señor. Entonces, por eso podría interpretarse como un Shabbat pequeñito, pues somos conscientes de que en cada Shabbat experimentamos micro descansos, pero el verdadero descanso, la verdadera menujá, es Mashiach la hallamos en la Jerusalén celestial y la vamos a hallar en la Jerusalén celestial. Va a ser nuestro descanso prolongado, ¿no? Efectivamente, en Levítico 23, Shabbat, Shabbatón, lo volvemos a encontrar otra vez y se usa con relación al Shabbat semanal dentro de una semana de días. De la misma manera, veremos que se usa con relación al año Shemitah, que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, que es el séptimo dentro de una semana de años, es decir, el séptimo año dentro de los 7 años transcurridos. En el contexto de Levítico 23 se usa la palabra Shabbatón sola, con relación a las citas que están a la salida del año, excepto para la cita de Yom Kippurín, que también es llamada Shabbat Shabbatón, y Shmini Atzeret, que al igual que todas las demás citas que están al inicio del año, no se describen con esta expresión, pero sí son ordenadas como llamamientos de santidad en que nos hemos de hacer tarea. Tenemos el término Shabbatot. Tenemos el término Shabbatot. Creímos oportuno ponerlo porque se puede confundir con Shabbatón, pero bueno, Shabbatón ya vieron, es como una, digamos, connotación que nos dice, ¿no? Que estamos atravesando algo pequeñito en comparación a la vida eterna. Y Shabbatot, por otro lado, es el plural de Shabbat. Vamos a ver el término Yobel también, reiterativas veces, que se suele traducir como jubileo, es el periodo de un año durante el año 50, en que la tierra no es regada semilla ni segada, con todo da de lo suyo, lo suficiente para el mantenimiento de la vida. Tiene su inicio en Yom Kippurín y da paso a la liberación, restitución y restauración de las cosas perdidas. Esto es un término muy importante porque vamos a ver cómo es la restauración de las cosas perdidas y por qué son cosas perdidas. Tenemos el término deror, que se suele traducir como libertad y está relacionado con el fluir que ocurre en el Yobel, en que un ish vuelve a su tenencia, administración, y un ish a su familia también. Tenemos el término Shemitah, que como les mencionamos, significa, tiene un trasfondo en el que quiere emitir, remitir, dejar suelto. Un nombre en el que en Deuteronomio se llama el séptimo año dentro de una semana de años, donde además de la orden de cesar el trabajo de la tierra, era debido soltar la deuda de los hermanos. El shofar de Tuá, sonido en estacado de una nota partida en 7 a 9 partes, que se hace con shofar, como un llamado de alarma y conectado con la obra del poder de la resurrección.
Y por último tenemos el término Yom Kippurín, Día de las Reconciliaciones, fijado para el día 10 del séptimo mes del calendario de citas, en el año 50. En este día era ordenado pasar shofar de Truá como señal de que el Yobel ha comenzado. A continuación, Carmita va a empezar con nuestra primera porción. Entonces, empezamos, Levítico 25. Y habló Hashem a Moisés en el monte de Sinai, diciendo: habla a los herederos de Israel y dirás a ellos: cuando entren en la tierra que yo he dado a ustedes, la tierra cesará un Shabbat para Hashem. 6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y recogerás tu producto, pero el año séptimo, Shabbat Shabbatón, será para la tierra. Un Shabbat para Hashem. Tu campo no sembrarás y tu viña no podarás. Este comentario, ¿no? El año séptimo es llamado Shemitah y nos preguntamos de dónde nace esta expresión porque aquí no aparece. Y ciertamente no aparece en el contexto de Levítico 25, pero le encontramos una raíz de ella en Éxodo 23, 10 y 11, donde dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año, Shamat, para que coman los menesterosos. Shamat. Es la raíz, son las mismas letras de Shemitah. Entonces, ese Shamat es como dejar caer. Dejarás caer para que coman los menesterosos de tu pueblo, y de lo que quedare comerán lo que vive del campo o lo que está vivo en el campo, la vida del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Dejar caer. Más adelante en algún lado vamos a ver que tiene una connotación también de quitar yugo. Deuteronomio 15, 1 a 6, realmente más que Levítico 25 nos va a explicar qué era necesario hacer en este año. Cada 7 años harás Shemitah, dejarás suelto, y este es el asunto de la Shemitah, va a decirnos en Deuteronomio 15. Soltará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la Shemitah de Hashem. Del Nohri, del extraño demandarás retribución, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo soltará tu mano, para que así no haya en medio de ti menesteroso. Porque Hashem te bendecirá con abundancia en la tierra que Hashem tu Dios te da por heredad, para que la tomes en tenencia o para que la administres. No es tuya, ¿no? Te la doy para que la administres. Si escuchares fielmente la voz de Hashem tu Elohim, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que te ordeno hoy. Ya que Hashem tu Elohim te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchos goim, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Fíjense que este texto del último se ha repetido en algunas circunstancias varias veces, pero no le habíamos conectado con esta obediencia de cesar cada séptimo año. Me pareció interesante, ¿no? Voy a continuar un poquito más. Ahí está una palabra rara que la verdad no sabría cómo traducirle, ¿no? Algunas veces dicen lo que de suyo da la tierra, pero yo pensé que ahí dice Safij. El Safij de tu siega no segarás. Yo pienso que es como lo tardío, ¿no? Ya cosechaste, y yo he visto en mi arbolito, ¿no? O sea, cosechas lo que ya está, pero hay otras cositas que todavía están como pequeños y van creciendo. O sea, como que lo que sigue creciendo más luego después de haber segado. El Safij de tu siega no segarás. Las uvas de tu vid nazir, las uvas de tu nazir, decía, no cercarás. ¿Qué es esto de las uvas de tu nazir? Nazir es también llamado aquel que hace un voto de nazir, ¿no? Que se ha de dejar crecer el cabello y no se cortará hasta que.
Entonces, una vid nacida ha sido una vid que no se le poda, se la deja, porque pues estamos en año de Shemitah. No la cercarás tampoco, o sea, no harás vallado, no la cuidarás. Año de Shabbatcito será para la tierra. Como viviendo un poquito por adelantado a la eternidad, como decía Jocelyn. Año de Shabbatcito. Entonces yo me preguntaba, ¿no? O sea, nosotros, bueno, claro, ahorita no estamos obligados en el sentido de que la tierra, porque no habitamos en la tierra, estamos en el exilio, pero quizás deberíamos considerar, ¿no? Yo a veces escucho y veo, ¿no? Que pues los trabajos a veces son muy opresivos y dicen, ay, no, me faltan tantos años para el jubileo. Yo ya quisiera. Y es que no hemos estado teniendo los Shabbatcitos de cada 7 años, ¿no? Entonces, quizás habría que conversar con el Señor en este sentido y decirle, Señor, tal vez necesito eso. Y confiar que Él va a ser el que va a alimentar ese año. Bueno, es una cosa que digo, pues, ¿cómo podría aplicarse a nosotros ahora? Verso 6. Haré existir del Shabbat de la tierra para ustedes. Haré existir, o sea, el Señor mismo es el que existirá. Yo existiré, ¿no? Yo seré el que seré. Yo existiré porque existiré. Yo mismo estaré en este Shabbat de la tierra para ustedes. Alimento para ti, para tu siervo y para tu sierva y para tu jornalero, o sea, para el que cobra salario y para tu residente que peregrina junto a ti. O sea, no faltará. Todos los que estén a tu alrededor y necesiten, tu siervo, todos tendrán para comer, porque ese año yo me encargo, dice el Señor, ¿no? Digo, verso 7, y para tu animal y para lo vivo que esté en tu tierra será todo el producto para comer. Y me atreví a jugar un poquito con nuestras letritas de que cuando nosotros recién empezábamos así como a oler el hebreo, ¿no? Y que a mí me gustan bastante. La verdad, a veces no sé qué significa y digo, ¿qué será Shemitah? Entonces, pongamos los pictogramas a ver qué habla, ¿no? Entonces, Shemitah, bueno, yo les llamo pictogramas. Y ahí dejémoslo, esas figuritas de las letras ancestrales de alguna manera. Entonces, Shemitah. Entonces, ¿puedes señalarme, mijita, la primera, por favor? Es a la derecha, ¿no? Por si acaso. Entonces, esa es la primera letra. Y entonces, esa es una shin, que es como unos dientes. Significa comer, tiene una connotación, ¿no? De comer, de consumir y de fuego también, ¿no? Porque el fuego consume. Y además esa letra Shin significa dientes y también como fuego, ¿no? Luego tenemos la siguiente letra que corresponde a la M en español. La primera era la SH de Shemitah. La segunda es la M. Es como las ondas de las aguas. Y significa, cuando hay muchas aguas, es como caos, turbulencia, pero también significa pues el agua de la palabra y también puede significar multitud de gentes, bueno. Y luego tenemos la Tet, y yo pensaba que era con Taf, y ha sido con Tet. Entonces, esta Tet es como un círculo. Es algo que me indica que termina un ciclo y vuelve a comenzar. Piensen, la Shemitah. Termina un ciclo para volver a comenzar y sigue, porque así lo diseñó Dios. Y también significa cesta, algo en que se recoge, una cesta, algo profundo. También es rodear, también pues bueno, tiene otras connotaciones más o menos, ¿no? Y la Hei, que es como una ventanita, la última letra, tiene ese dibujo de un muñequito como que dice, wow, ya entendí. Entonces significa revelación, como ver por la ventana, pero desde la tierra vemos hacia la ventana celestial, si se quiere. Eso quiere decir, he tenido un entendimiento más allá de esta mente terrenal. Entonces, podríamos jugar con estas interpretaciones para ver de qué me habla esta Shemitah. Entonces, yo he puesto para el fuego como el agua como un asunto de
A ver, he visto ahorita, para la primera definición que he puesto, he visto la mem, el agua, el caos, como decir, como caos, como los problemas, las tribulaciones que podemos estar pasando a través de las cuales Dios nos refina. La shin como fuego. Entonces, por eso digo, el refinamiento a través de fuego sería, ¿no? El que Dios nos pone, haya su refrigerio en el agua de la palabra también y revela un nuevo comienzo. Cada vez que pasamos por un refinamiento, una tribulación, un caos en nuestra vida, Dios es un llamado de atención del Señor para que le escuchemos, que Él nos quiere hablar. Y cuando su palabra viene, ay, nos trae refrigerio, nos habla. Y he aquí que ha terminado esta etapa de caos y nos enseña un nuevo comienzo. Otra etapa viene adelante. Hemos como superado esa prueba. Y yo estaba viendo mientras hacía esto a Emily y en la forma como Dios está tratando con ella, ¿no? Estaba en medio del fuego, Dios le da una palabra y comienza a manifestarse milagrosamente para ella. Y le dice, como que desde ahora hay nuevo comienzo para ti. Ya no sigas en ese círculo vicioso de cosas, una mente renovada, un nuevo comienzo. Leyendo de otra manera, considerando que la Hei, la última letrita, significa una revelación. ¿Y por qué Shemitah puede ser un refinamiento, un tiempo de refinamiento? Pero claro, no estoy trabajando, no es, o sea, tengo que aprender a depender de Dios. Y yo me puedo comenzar a quejar, pero ya no hay, ya no alcanza. Y a la mañana siguiente, como el maná, habrá a brotar y estará la comida para todos. Entonces es como un tiempo de refinamiento, ¿no? Entonces decía, sí. ¿Y para qué descanso en Shabbat semanal? Para que el pastor de pastores, el maestro de maestros nos dé de comer, nos explique su palabra, nos sentamos, dejamos de estar en el afán para oír su voz. Ese año, ya no un día de 24 horas aproximadamente, sino todo un año completo, en donde Él va a instruir cada 7 años a su pueblo, si es que éste ha de ir vistiéndose del carácter celestial, preparándose, aunque sean estas mínimas cosas, para lo que va a venir más adelante. Entonces, revela entonces vamos a la segunda forma de leer que he puesto, ¿no? Ahí mismo, mijita. Revela la necesidad del fuego refinador, revela para nuestras vidas que es necesario ese fuego refinador de manera cíclica. No es que ya estaba en una situación difícil, Él me libera, me da la respuesta. No, espera, mañana vas a tener quizás otra situación que enfrentar, pero es algo cíclico. Él te va a sacar de todas tus tribulaciones. Él va a estar allí. Y bueno, y de otra manera simple, visto fuego y agua que están en el cesto de las revelaciones, ¿no? O sea, la tribulación y la palabra nos va dando revelación de quién es Él y de ese mundo de la vida eterna. Entonces, bueno, un poquito masticando esto y ahora sí que creo que puede continuar Jocelyn. Ya. Bueno, a continuación vamos con Levítico 25:8 y nos dice, y contarás para ti 7 Shabbatot de años, 7 años, 7 veces, y serán para ti los días de los 7 Shabbatot de años, 49 años. Es decir, no, eso analizábamos con Carmita, que son básicamente 7 años, como cada año cada séptimo año es una Shemitah. Básicamente 7 Shemitah dan el año 49 de Shabbat. Y en el año 50, ya dice, y harás pasar shofar de tu truá en el mes séptimo, en el 10º mes, en Yom Kippurim. Harás pasar
shofar en toda tierra de ustedes. Y santificarán, distinguirán el año 50 y proclamarán Deror, libertad, en la tierra para todos sus residentes. Yobel será para ustedes. Volverá cada uno a su tenencia, administración, y cada uno a su familia volverá. Entonces, es lo que analizábamos con Carmita, que en el año 50 básicamente es Yobel, y básicamente son 2 años, ¿no? 2 años, porque el año 49 es el año séptimo de las 7 semanas de año, de los 7 años, 7 veces. Entonces, se guarda Shabbat Shemitah por el año 49 y por el año 50 de Yobel se guarda otro Shabbat. Otro Shabbat de año. Entonces, en el versículo 11 tenemos Yobel es el año del año 50. Hamishim Shana, que significa año 50, será para ustedes. No sembrarán ni segarán el zafir, es decir, lo tardío de ella, ni vendimiréis tu viña sin podar, es decir, la dejarás nacer, ¿no? Sin podar. Porque Yobel es Kodesh será para ustedes. Del campo comerán su producto. En este año el Yobel volverá cada ish a su tenencia, a su administración. Ya. No sé si Carmita quiere explicar el cuadrito o lo hago yo. Inténtalo. Ya. Bueno. Nosotros también decidimos analizar los dibujitos con Carmita aquí, los pictogramas, como le llamaba. Entonces, bueno, vimos que básicamente el bracito señalaba como que una sostención, ¿no? O algo que te sostiene. La rama también vimos que... Clavo, una estaca. Una estaca, es como una estaca o como la vara en la que se sostenía, me decía Carmita anoche, en la que se sostenía Moisés, en la que se sostenía Abraham, siempre llevaban su vara para sostenerse. La casita. Más bien. Bueno. ya me equivoqué. Bueno, La vara, la última significa, la última, la varita, que es como de un cayado de pastor, es la última, ¿no? Esa es la varita. Esa es la varita. La segunda, a ver, el bracito en verdad es como lo que sostiene, indica la fuerza, el poder, y finalmente aquí lo hemos interpretado como Hashem, ¿no? Dios. Él es el poder. El clavito, esa es la representación de una vav, que en hebreo significa clavo, gancho, también puede ser una estaca que se clava, y pues representa también el madero de nuestro Señor, ¿no? Estaba ahí él empalado, y esa es la casa y el bastoncito de pastor. Entonces, leyendo estas letritas hemos llegado a leer más o menos cosas como estas, ¿no? Entendamos también que cuando habla de casa, la instrucción de la casa, la enseñanza de la casa, puede ser la casa entendida como la escuela, ¿no? La escuela de aprendizaje. Nosotros estamos en la casa de Hashem recibiendo su emuná, que es la educación de Dios. Entonces, cuando ves casa, también puede ser la escuela. Entonces, ahí puedes leerle, mija. Listo. Entonces, continuamos con el versículo. Leer lo que podría significar Yobel. Ya. Desde este punto, ¿no? Desde el punto en el que, bueno, se describen los pictogramas, se llega a la conclusión de que Hashem es el que planta en su casa su enseñanza. Hashem sostiene la casa con su vara y su cayado. Y el poder de Hashem es el que sujeta la casa con su dirección y su instrucción. Ya. Permíteme que haga aquí un comentario. Ahora, como yo se explicaba, ¿no? El Yobel viene después de la Shemitah. Y pues son 2 años ahora de descanso.
que te ves tentada a hacer gestiones para tener que comer, pero el Señor dice, hey, yo voy a traer la comida, tú siéntate a comer de mí, yo te sirvo. Entonces, 2 años seguidos de estudiar. Miren, cuando a veces nos cansamos de un ratito de la reunión que tenemos pues un día a la semana, Dios mío, qué difícil. Un día a la semana. Pero esta es la educación de la casa de Dios. Si alguno oye, pues esto estaba anunciando que los que entienden esto, cuando habían entrado a la tierra, pues es prácticamente los que estarían en la Jerusalén celestial. Esta era la forma didáctica de enseñar en aquel momento a aquellos que todavía no tenían el ruach de la santidad. Nosotros ya vivimos en el exilio y de alguna manera se nos llama a vivir yo diría así, como en un Yovel por anticipado todos los días de nuestra vida, anhelando esa dimensión más allá de lo que podemos imaginar o entender. Pero era crucial y era Kodesh, dice, el Yovel es Kodesh, es la santidad misma. Esto me representa a mí, soy yo, es mi nombre, no es cualquier cosa, no lo pases por alto. ¿Ya? Y hablando de años, y también pues de alguna manera lo mismo es para el Shabbat semanal, no de alguna manera, está escrito y lo leímos, ¿no? Es Kodesh también. Entonces, bueno, eso, quizás ya me toca, es otro temita. Sí, sí, Carmen. Dice, cuando hagas una venta a tu compañero o compres de mano de un compañero tuyo, no le oprima ninguno a su hermano. O sea, por ejemplo, esa tendencia que nosotros tenemos de hacer que nos rebajen hasta lo mínimo. Entonces dice, si es hermano, piensa que te está pidiendo lo que es justo, no te está abusando. Y si eres hermano, tampoco abuses al otro si estás vendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, que compres, o sea, que vendas, que no se abuse, yo diría más que oprima, ¿no? Ninguno a su hermano. Entonces, Jocelyn dice, yo creo que es como lo que dicen Proverbios, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o da al rico empobrecerá. O sea, va a haber un juicio de esta actitud no correcta de nuestro corazón. Creo que sigue tú. El versículo 15. Dentro de la cuenta de los años posteriores al Yobel, comprarás de tu compañero dentro de la cuenta de los años de su producto, él venderá para ti. En esta pudimos analizar que, bueno, básicamente la tierra le pertenece a Hashem, de modo que cuando alguno vendía algo de lo que le ha sido concedido en tenencia o para administración, Hahatzua, lo que en realidad podía vender es el número de cosechas contabilizadas desde el año que vende hasta el Yobel. Es decir, el Yobel era en el año 50. Entonces, si acababa de pasar Yobel y pasaban, qué sé yo, unos cuantos meses, todavía quedaban 50 años de producción de la tierra. Es lo que se vendía, tomando en cuenta que en el Yobel cada terreno, cada, digamos, propiedad volvía a su dueño. Entonces, eso es realmente lo que se comercializaba, los años de producción de la tierra. Ya. En el versículo 16 tenemos, según abunden los daños, abundará su precio de compra, y según disminuyan los daños, disminuirá su precio de compra, porque a partir de la venta de su producto, él será tu vendedor. Es justamente lo que hablábamos, ¿no? Los daños restantes, de eso dependerá el valor del terreno. Para ello, creímos necesario citar a Jeremías 32, en donde nos dice, el profeta Jeremías en días próximos de la cautividad de Judá, por palabra de Hashem, rescató por su precio de compra un campo en la tierra de Benjamín, de manos de su primo, delante de testigos para testimonio de la fidelidad. Emuná de Hashem que dijo, fidelidad emuná, que dijo, yo haré regresar sus cautivos, dice Hashem. Así también el profeta Isaías publica acerca de la emuná de Hashem, su educación.
En Isaías 61, del 1 al 2, podemos entender en este texto que el Ruach de Adonai Hashem está sobre mí, en razón de que me ungió Hashem para ir delante de Baser, a los humillados. Él me envió para vender a los quebrantados de corazón, para publicar terror, es decir, libertad a los cautivos. Y a los atados. Corrijamos el texto, por favor. Lo que pasa es que yo me ocupé de mirar, Jocelyn me dice, Lucas 4 tiene que ver con esto del jubileo. Cuando Jesús entra a una sinagoga en Nazrat y le dan el rollo del profeta Isaías, él se levanta y lee esta porción de Isaías, ¿no? Y no la lee completa, sino le lee hasta la penúltima línea, hasta donde dice el año de la voluntad de reconciliación de Hashem, cerró el libro y se sentó. Aquello del día de la venganza, eso ya no dijo. Entonces, para no tomar el texto de Lucas, que yo no sabría muy bien cómo leerle todavía en el griego, entonces me gustó que pudiera releer un poco Isaías, a ver si encuentro ahí algún término que en realidad me señale el jubileo, ¿sí me entienden? Y entonces decía que habíamos leído antes, ¿no? Que en el año jubileo se proclamará libertad, decía. Pero esa palabra para libertad es deror, que no es precisamente libertad, sino lo que habíamos dicho antes como, mejor déjale nomás deror. Bueno, está bien, hijita, está bien. Entonces, que no es precisamente lo que uno piensa, ¿no? Sino es que pues las cosas vuelvan a resetearse, vuelvan a su comienzo, como de a quién les pertenecía. Entonces voy a leer así, ¿no? Esta es la palabra que recibe el profeta, pero es la palabra que Mashiach dijo, hoy esto se ha cumplido sobre mí. El Ruach de Adonai Hashem está sobre mí, en razón de que me ungió Hashem para ir delante de los humillados. Él me envió para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar deror a los cautivos. Es hora de que ya vuelvas a tu dueño verdadero, porque ya no vas a estar bajo la tiranía de Satán, sino que ahora volverás a mí, para publicar deror a los cautivos y a los atados apertura de la cárcel. Esa palabra que traduce en cárcel han sido estas dos palabras, pekach koach. Y pues bueno, esto significa, yo le vi en el traductor de hebreo moderno, ¿no? Supervisor. Y atados, y a los atados predicar apertura de la cárcel. Alguien que está supervisando en la cárcel, el carcelero. ¿Y quién es el carcelero de los atados? Imagínense. Y a los atados, apertura del carcelero. He aquí que yo vengo a abrir las puertas y el carcelero los va a soltar. Para proclamar el año de la voluntad de reconciliación del Señor. Ese año pues, de la voluntad de reconciliación está asociado con Yom Kippurín, el día de las reconciliaciones. Está asociado con jubileo, la palabra deror también nos asocia con jubileo. Y el día de la venganza del Elohim nuestro, para restaurar y consolar a los enlutados. Entonces, definitivamente, esto nos lleva a pensar y bueno, pues hablábamos con Jocelyn y le decía que se estima que nuestro Señor falleció, qué fea palabra, murió en el año 70. Sí, como que a él no le queda eso. En el año 27, perdón, del calendario que llevamos nosotros. Y se entiende que el año en que él fue el Cordero de Pesaj era un año. ¿Qué año era, Jocelyn? ¿Dónde te fuiste? En el año 97. No. No. Era el año 27, pero estábamos contando que ese era como un año Shemitah, era como un año 49.
¿te acuerdas? Ah, Entonces, sí, sí. Shemitah. sí, ya sumaste los años. Bueno, entonces, a ver, les voy a explicar lo que le comentaba y estábamos, wow, wow. Entonces, se espera que en el año en que nuestro Señor fue el Cordero de Pesa, este era un año Shemitah. Era un año donde eran soltadas los yugos, soltadas las deudas, porque Él pagó el precio y porque Él perdonó a sus hermanos, soltó las cargas de sus hermanos, pero a la vez pagó el precio para el día de Yom Kippurín, que era el Yobel siguiente. Desde marzo, abril, que suele ser Pesach, hasta septiembre, octubre, ocurren 6 meses, ¿no? Desde la primavera a otoño, donde suelen ocurrir las citas de las que corresponden como a lo que acontecerá en el día del Señor, ¿no? Ocurren como 6 meses, ¿no? Nuestro Señor es el Cordero de Pesach cuando es un año 49 de la cuenta, cuando es un año Shemitah, pero cuando termina este año y hay cambio de año en el siguiente, Yom Teruah, este año ya es el año de Yobel. Entonces, pero él vino a publicar ese error para los cautivos, a decir que aquí lo que yo vengo a hacer es a pagar todo el precio, pero no se llevó a nosotros con él. Le estamos esperando de vuelta cuando él vendrá a recobrar a aquellos por los que ya pagó precio, cuando vendrá en el verdadero jubileo, el que estamos esperando. Así que decimos siempre, ven Señor Jesús, ven Señor Yehoshua. Y también pensaba que pues a todos los que se dedican a la cronología bíblica realmente les es complicado hallar fechas exactas, por cuanto si uno sigue el hilo de la escritura llega un momento en donde allá no hay, no, bueno, tal vez hay, ¿no? Pero a veces no se encuentran los datos como para decir tal reinado y tal otro fue en tal o tal año con una exactitud. Pero yo estaba pensando, ¿por qué es tan difícil, no? Bueno, seguramente no es tan importante entender, no lo sé, pero es que también el pueblo, los hijos de Israel, no contaban como nosotros así el año 1000, el año 1500, el año 2000 y lo que venga. Ellos contaban de jubileo en jubileo. El año 1, el año 2, el año 49, jubileo. Como estamos más o menos llevando hoy nuestra cuenta, ¿no? Y luego otra vez era el año 1, el año 2, el año 3, el año 7, el año 8, el año 9. Y entonces quizás debamos fijarnos en las veces que la escritura nos menciona estos jubileos y que están como escritos entre líneas, pero que en la medida que vamos comprendiendo un poquito más, Él nos va revelando, ¿sí? Entonces, Él pagó todo el precio. En Pesach, Él nos reconcilió, ¿no? Y nos reconcilió en esa parte que cuando leemos en hebreo dice de esas obras muertas, ¿no? Nos ha limpiado el Señor. Pero aún falta que estos cuerpos mortales sean plenamente reconciliados y esperamos ese jubileo en que Él ha de venir. ¿Eso? Continuemos, digo, Jocelyn. Entonces, bueno, como explicaba Carmita, el trasfondo de esto es entender, ¿no? Como el Señor en el año de Shemitah, como nuestro Señor Yehoshua HaMashiach pagó ese precio por nosotros, ¿no? Dándonos, como me decía anoche Carmita, Él dejó caer su misericordia, o sea, porque en el Shemitah es eso, ¿no? El Shemitah básicamente es dejar en la tierra lo que produzca, o sea, dejar caer. Y asimismo Él dejó caer su misericordia y pagó nuestro precio. Y ya estamos esperando nuestro Yobel, ¿no? Para que el Señor venga a reclamar por lo que ya pagó. Eso. En el versículo 17 tenemos, y no oprimirá ningún ish a su compañero,
pero temerás de tu Elohim, porque yo soy Hashem, Elohim de ustedes. En Santiago 2:13 nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Creímos oportuno citar este versículo, ya que hay que entender, ¿no?, que el oprimir, como decía Carmito, oprimir a nuestro compañero también nos afecta, ¿no? Y es lo que me decía hoy Carmita, realmente, ¿cuál es la deuda más grande que nosotros tenemos? Si alguna deuda tenemos, es justamente esto con el hermano, ¿no? El tener esta falta de reconciliación. Cuando hablábamos del Yobel, decía que tenemos que redimir a nuestros hermanos. Y hablando de redención, no se habla mucho de lo material actualmente, sino hablamos más de una redención espiritual, una redención en donde nosotros pagamos, digamos, todo el daño, como decir, la opresión que podamos tener. Entonces, por eso creímos necesario citar a Santiago. Déjame hacer el 18, ¿ya? Déjame hacer el 18. Ustedes, dice, harán mis promesas y mis procedimientos de justicia. Ustedes van a poner por obra mis jukot y mis patín. A ver, bueno. En todo caso, puede ser que jukot no es las promesas, tiene que ver con las normas que Dios dio, ¿no? El plural de normas. Entonces, pero si nosotros hacemos estas cosas que Él ha ordenado, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué dice en la segunda parte? Habitarán seguros. Y yo hoy recién consideraba esa importancia de sentir la seguridad, porque muchas veces, o sea, vivimos envueltos en temor. Tengo miedo de que, tengo miedo de esto, tengo miedo de aquello, tengo miedo. Quiere decir que no estamos haciendo sus normas ni sus procedimientos porque nos sentimos inseguros. Solo cuando caminamos dentro de esta su Torá es que vamos a hallar esa seguridad en Él. Y cómo me encantó, yo no había entendido, el hermano Eric le estaba escuchando y él decía, esto de estar seguros es un asunto de experiencia. No es un asunto de que yo creo con una forma mental. En la medida que yo hago lo que él ordena, sus jukot, sus mishpatim, y yo experimento su favor, porque haces lo que él te ha mandado y vas a disfrutar de su gracia. Y entonces yo voy a estar seguro, porque yo sé que, como él ha dicho, por ejemplo, en Yobel, en Shemitah, que aunque no siembren ni nada, o más bien que no deben hacerlo, y que él iba a proveer, ese experimentar esa relación con Dios es lo que iba a dar la confianza en Él, la seguridad en Él. Entonces, me pareció tan rica esta instrucción de Dios, que ahora que hay terror por todo lado, que la violencia ha aumentado, que matan, que no sé qué, que no sé cuánto, se prende los noticieros, se oye cada cosa. Pero en la tierra estarán seguros. Hagan mis normas, lo que yo he mandado, hagan mis procedimientos de justicia y no tienen de qué temer. Y pues también meditando, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor. Ese verso que hemos dicho y no sabemos de memoria, ¿cómo entenderlo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor, como decía Josué el miércoles, no se trata de un asunto de sentimientos y emociones. Es hacer la Torá de Hashem, hacer sus ordenanzas. Entonces, el perfecto amor, nos perfeccionamos en el amor en la medida en que nos ejercitamos en poner por obra cada cosa que Él ha ordenado. Hacemos y luego entendemos. Haremos, luego entenderemos. A veces queremos, pero explícame por qué. ¿Pero por qué tengo que hacer? Haremos porque Él lo ha dicho, porque el Señor lo ha ordenado.
Y luego entenderemos. Y la recompensa, he aquí, que el temor huirá de ti, estarás seguro. Y dará la tierra su fruto, y ustedes comerán hasta estar satisfechos, y habitarán sobre sobre la tierra, seguros. Seguros. ¿Se acuerdan? Si Hashem no edifica, en vano trabajan, y si Hashem no vela, en vano vela la guardia. Él es nuestra seguridad, y Él va a velar siempre y cuando yo entre dentro de lo que Él ha ordenado. Seguridad implica estar libres de temor, y si hacemos oído a lo dicho, la experiencia que proviene del ejercicio de poner por obra y vigilar las promesas de Hashem y sus procedimientos de justicia es lo que nos hace libres del temor y experimentamos el perfecto amor. El que teme no ha sido perfeccionado, no ha sido ejercitado en el amor. Así que permitamos que esta palabra nos examine realmente y no esperemos a que el fuego de la tribulación nos tenga que pues afligir sobremanera cuando Él nos ha dado su instrucción, su receta de el máximo seguro de vida que tenemos. Ahora sí, Joseph, 20, por favor. En el versículo 20 tenemos, y si dijeren, ¿cómo comeremos en el año séptimo? He aquí, no sembraremos. ¿Qué comeremos? ¿Qué comeremos en el año séptimo? He aquí, no sembraremos y no se recolectaremos nuestro producto. Yo ordenaré mi bendición para ustedes en el año sexto y haré su producto por 3 años. Como mencionaba Carmita, esta connotación de por 3 años. Cuando veíamos esta expresión de los 3 años, recordábamos el tercer día de la resurrección del Señor, ¿no? Entonces hablábamos de esa redención, de cómo Dios en estos 3 años va a suplir sin necesidad de que el pueblo trabaje, sino Dios va a redimir a su pueblo. Entonces, en el versículo 22 tenemos, y ustedes sembrarán el año octavo, pero comerán el producto viejo, Yashan, hasta el año noveno. Hasta que entre el producto de ella, comerán lo viejo. En Segunda de Reyes 19, en Segunda de Crónicas 32 e Isaías 37, son textos paralelos que dan en cuenta de la emuná del Kodesh. Esta es la educación de la santidad o la educación de Dios. Transcurrían los días de Ezequías, rey de Judá, que reinó aproximadamente en el año 713 a.C. Y según los historiadores, era el 14 Yobel desde el cruce del Jordán, cuando Asiria sintió Jerusalén. Pero a diferencia de lo que pasó con Samaria, la intervención divina después de que el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron, hicieron tefilá, puso en escapatoria a Jerusalén y terminó con 185,000 asirios muertos, porque Hashem envió un malaj que los extinguió. Es decir, que ante la súplica de Isaías y Ezequías, el Señor tuvo misericordia ante sus ojos y Él exterminó al ejército que iba por ellos. La señal que recibió Ezequías de parte de Hashem a través del profeta Isaías y en respuesta en la oración que hicieron fue, y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comeréis safiak, lo tardío, y el segundo año sahish, lo que nace de sí, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 19 del 29 al 30. Esto quiere decir que el Señor proporciona estos tiempos de Shabbat, para que nosotros descansemos, para que nosotros tengamos un cese de actividades y refortalezcamos nuestra relación con Él. Significa fortalecer nuestra relación con el Señor y no preocuparnos por estos tiempos, no, porque el Señor es quien provee. El Señor proveyó a los profetas, a los reyes, a quienes estuvieron con favor ante sus ojos. Él proveyó su alimento. Déjame añadir aquí un comentario, mijita. La importancia también de haber hecho esta cita
es mostrar que para el año 700 antes de Mashiach, más o menos, Judá fue librada del cautiverio. Y celebraron, ¿qué cosa? Shemitah y jubileo. Porque dijo, esta será la señal. Este año ustedes van a comer lo tardío, el segundo año, el tercer año sembrarás. ¿Sí? Cuando habla de esta manera, ¿de qué está hablando? Que este año, en la época del rey Ezequías, era también un año jubileo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? O sea, ¿por qué esta preocupación? Esto era el 713 antes de Mashiach. Más o menos en el 605 antes de Mashiach, como digamos más o menos 100 años, entre el 605 y el 586, Judá ya no se libró. Judá fue llevada en cautiverio. Y una de las situaciones por las que fue juzgada con ese que la tierra les vomitara, justamente es que no guardaron los años de descanso de la tierra. Hasta el 713, hasta la época del rey Ezequías, parece ser que al menos tenían en cuenta el Yobel y la Shemitah, hasta el 713. Pero dentro de 100 años ya vino juicios sobre ellos. Al parecer que en este lapso comenzaron a olvidar estas cosas, ¿sí? Dios les perdonó, no permitió que el asirio los deportara, lo mismo que hizo con el reino del norte. Ellos se confiaron y como que dijeron, Dios me ama tanto, nos ama, estamos bien. Y no se dieron cuenta que por ahí entró lo que sería su perdición, ¿sí? Entonces, solo para tener en cuenta por algo que comentaremos más luego. ¿Puedes leer lo que sigue, Mita? Listo. Y también acotar a lo que acaba de decir Carmita, que como comentaba, ¿no? Después el pueblo es sacado de su tierra justamente para que la tierra descanse el tiempo que debió haber descansado. También una condonación del término Shemitah, que significaba lo justo, ¿no? Dejar caer. Entonces, como no se dejó caer, la tierra necesitaba descansar y para ello tenían que ser sacado el pueblo de su tierra y cumplir con lo justo. Listo. En el versículo 23 tenemos, pero la tierra no será vendida para ignitud, es decir, pérdida, ruina, de modo que no se pueda recuperar. O, como decían en una traducción que leíamos, para que se haga pedazos, ¿no? Sea vendida en partes. Decía, porque mía es la tierra, porque peregrinos y asentados son todos ustedes. Son ustedes conmigo. En el versículo 24 dice, y en toda tierra de tenencia de ustedes darán redención, por la tierra. Es decir, hay una relación muy fuerte entre Hashem y la tierra, como está escrito, de Hashem es la Eretz y todo lo que hay en ella, Tebel y los que en ella habitan, en el Salmo 24:1. Desde aquí se comienza a ver cómo la enseñanza se despega del plano físico y se traduce en términos espirituales. Dios nos da una didáctica con la tierra física, pero automáticamente nos habla de la celestial. Dios se presenta como el único residente nativo y dueño de la tierra, y todos los demás somos foráneos a él. Esto lo menciona el hermano Eric en el estudio sobre esta parasha, ¿no? Entonces, cabe recalcar aquí que por qué había el derecho de redención, como decían algunas tradiciones, el derecho de redención sobre la tierra. Porque la tierra no nos pertenece a nosotros, la tierra es de Hashem. Y fue una tierra que fue predispuesta, entonces lo que Dios predispone para su pueblo no se le puede arrebatar. Antes Cuando... de continuar, Mijita, tal vez la palabra Tebel que está ahí, Tebel es una forma de llamar a la tierra de Israel. Es una forma, no sé si poética tal vez. Entonces ahí dice, de Hashem es la Eretz, o sea, todo esto de la Eretz del planeta, digamos así, y todo lo que hay en la Eretz. Tebel, la tierra de la que estamos hablando, y los que en ella habitan le pertenece. Como que hace también la tierra en general, pero lo que es en mi corazón, lo que es de mi amor, de mi atención, Tebel, una forma de llamar a Jerusalén o a la tierra de Israel.
Ya mismo. Listo. Entonces, en eso decíamos que más ahora, por gracia de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque la tierra espiritual es la perteneciente al Señor. Nosotros éramos foráneos, pero gracias al Señor y a su sacrificio de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, ahora tenemos la ciudadanía, como decía Carmita, ¿no? La ciudadanía en los cielos. También de Abraham se dice, por la emuná habitó como extranjero en la tierra, prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuya arquitectura y constructor es Dios. Aquí se está refiriendo a la Jerusalén celestial, ¿no? Al que todos nosotros, gracias a la obra y gracia, pues podremos asistir cuando el Señor vuelva por nuestro Yobel. Entonces, vamos aquí. He puesto ahí un número, así uno gordo al lado del 25, porque aparece cuatro acepciones, cuatro instrucciones con relación a este mismo tema, ¿no? Dice, cuando empobreciere tu hermano, más o menos es nuestra traducción, pero la palabra no se refiere a pobre realmente, dice yamuj. Es como hundido, como que está en el fondo, como cuando dicen he topado fondo, algo así. Cuando tu hermano está en esa condición y por esa razón, entre comillas, también ha empobrecido económicamente, pero como que da a entender que el asunto no es material su problema. El haber empobrecido es un asunto de condición interna espiritual, yamuj. Cuando tu hermano es yamuj, está yamuj, y vendiere su tenencia, vendrá su redentor, vendrá su goel, el cercano a él, y reclamará lo que vendió. ¿Sí? Cuando ya el hermano no puede, entonces que alguien pague, ¿no? Pero hay condiciones. Y un ish o un varón, cuando no exista redentor para él, pero alcance su mano, o sea, alcance su mano quiere decir él con su trabajo logra acumular y tiene, y tiene lo suficiente para su redención, se le computarán los años de su venta y devolverá el exceso al varón que compró para sí, y él volverá a su administración. O sea, él se puede como soltar de esta deuda con su propio esfuerzo y recurso, ¿no? Pero si no encuentra en su mano suficiente para devolver a él, estará la venta en mano del comprador hasta el Yobel y saldrá en el Yobel y volverá a su administración. Esa palabra depresión, bórrale. Es como que el hermano estaba deprimido, pero si es que uno pone deprimido, entiende solo emocionalmente, ¿no? Pero también hablan la depresión económica que hubo en tales años, ¿no? Es eso de estar abajo, ¿no? Entonces, si es que no hay manera de pagar esa deuda, pues a los 50 años en el Yobel podía ser libre y volver. Estas leyes que Dios daba eran de protección para su pueblo. Obviamente las naciones solo ponen intereses, intereses, intereses y jamás va a haber un Yobel. Esto es la mente de Dios, el carácter de Dios, que es distinto a la administración de este mundo. Nada que ver. Él no propendía la riqueza y que unos amontonen y amontonen, sino que todos puedan tener equidad. En el año 50 todo se encerraba, todo volvía como en la distribución original. Y cuando un ish venda una casa de asentamiento de ciudad amurallada, será reclamada hasta un año íntegro de días. Desde su venta será su reclamo. Hasta un año máximo. O sea, aquí no podía esperar 50 años, ¿no? Pero si no la reclama hasta llenar el año íntegro, se incorporará la casa que está dentro de la ciudad que tiene muralla para ser desmembrada. No saldrá en el Yobel. Fíjense que está hablando de una casa y no está hablando de la tierra, del campo. Pero las casas de los patios que no tienen muralla alrededor respecto del campo, de la tierra, computarán un rescate. Será para él y en el Yobel saldrá el campo, la tierra.
pero las ciudades de los levitas, las casas de las ciudades de su tenencia, rescate de tiempo escondido será para los levitas. O sea, habrá rescate y será de ellos hasta que haya una nueva disposición. A estas alturas, pues ya los levitas ya no están como ahora digo, ¿no? Ya no son los dueños, porque eso les pertenecía a ellos y siempre debía volver a ellos, pero eso se iba a cumplir hasta tiempo escondido, hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el que rescate de los levitas saldrá de la casa vendida y de la ciudad de su tenencia en el Yobel, porque casas de las ciudades de los levitas son tenencia de ellos en medio de los herederos de Israel. Y el campo de las afueras de las ciudades de ellos no venderán, porque tenencia de tiempo escondido es para ellos. Esta es la primera acepción en donde aparecía y cuando tu hermano llamó. Continúa con la segunda. Listo. Otra vez tenemos la cita de, y cuando emproveciere tu hermano y no se puede sostener entre ustedes, harás fortaleza con él. Harás como un peregrino o residente, vivirá contigo. No tomarás de él interés ni ganancia, y temerás de tu Elohim y vivirá tu hermano contigo. Tu plata no le darás en interés, ni en ganancia, no le darás tu comida. Es decir, que no habrá una ganancia por la comida que se le dé, ¿no? Yo soy Hashem, que les saqué a ustedes de la tierra de Egipto, para darles la tierra de Canaán, y para ser para ustedes por Elohim. Correcto. Entonces vamos a la tercera vez, ¿no? Dice, y cuando tu hermano fuere Yamuk contigo, y se vendiere a ti, no le tratarás como sirviente, como esclavo, ¿no? Como el que hace tu trabajo y no tiene paga. Como el jornalero o el residente será contigo. Hasta el año de Yubel servirá contigo. Es decir, trabajará para ti porque está en deuda, pero le pagará salario. Y saldrá de ti y sus hijos con él y volverá a su familia y a la tenencia de sus padres volverá porque mis siervos son. No van a ser siervos de otro, míos son, que los saqué de la tierra de Egipto y no serán vendidos como esclavos a otros, afuera, a los extranjeros. No regirás contra él con severidad, sino temerás a tu Elohim, temerás de tu Elohim. Y tu siervo y tu sierva que son para ti entre los goyim, entre las gentes que les rodean, de ellos sí pueden comprar siervo y sierva. Y también de los hijos de los residentes que peregrinan con ustedes, de entre ellos comprarán, y de las familias de ellos que están con ustedes, los que nacieren en la tierra de ustedes, y serán para ustedes por tenencia. Y los podrán dar en herencia para sus hijos luego de ustedes. ¿Se dan cuenta? Si compraban un extranjero para ser siervo o esclavo, los podrían dar en herencia para los hijos luego de ustedes. Como tenencia hereditaria por tiempo escondido, os serviréis de ellos, pero con sus hermanos, los herederos de Israel, un varón con su hermano, no regirá en él con severidad. Y la cuarta vez. Ya. Y cuando alcance la mano de un peregrino o de un residente que está contigo, y empobreciere tu hermano que está junto a ti, y se venda a un peregrino, un residente que está contigo, o alguno de la familia del residente, luego de haberse vendido, redención habrá para él, uno de entre sus hermanos le redimirá. Quiere decir que cuando un peregrino tenga dinero suficiente y un hermano de la comunidad de Israel empobreciera y tuviera que venderse a un peregrino, tendrá la obligación uno de sus hermanos de redimirlo, o un tío o un primo le redimirá, o un pariente cercano de su familia le redimirá,
o alcance su mano y él mismo se redimirá. Y calcularán con su comprador desde el año de su venta hasta el año del yobel, y será la plata de su compra dentro de la cuenta de los años, conforme a los días de un jornalero que estuvo él. Y aquí tenemos una aclaración, ¿no? De cómo va a ser este cálculo. Si muchos años quedan, en su proporción devolverá para su rescate de la plata de su compra. Es decir, que se calculará cuántos años quedan hasta yobel y será liberado. Y si pocos años quedan hasta el año del yobel, calcularán para él conforme a la proporción de sus años y devolverán su rescate. Ya sea que falten muchos años para el yobel o pocos años para el yobel, debe ser calculada la cantidad y devolvérsela para ser rescatado. En el versículo 53 tenemos, como el jornalero año en año estará contigo, no regirás con severidad para humillarle. Cuando veíamos esto de año en año, era decir, como un jornalero, ¿no? Que año tras año estará a su lado. Entonces, será tratado como un jornalero, más no como un esclavo. Y si no se le redimiere por ninguno de estos casos, saldrá en el año del yobel, él y sus hijos con él. Es decir, que si un extranjero comprare a una persona de Israel en el año del yobel, obligatoriamente o por disposición del Señor, tiene que ser liberado. Porque los hijos herederos de Israel para mí son siervos. Ellos son mis siervos que los saqué de tierra de Egipto. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. En esta parte, cuando hablábamos con Carmita, ¿no? De el extranjero siendo, digamos, comprado y el hermano de Israel siendo comprado, nosotros hacíamos esta analogía, ¿no? Para el extranjero no había la redención, no había la salvación. Si él era comprado, pasaba de generación en generación y sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos pasaban a ser herencia, como decir, de sus compradores. Sin embargo, para el pueblo de Israel era diferente, porque en el Yobel se restauraba la justicia, ¿no? Todos volvían a su hogar, todos volvían a su casa. Y creo yo pudimos ver la misericordia del Señor, ¿no? En este caso, porque para ellos sí había una opción. Era un tiempo terminado y puedes volver a tu hogar, puedes volver a tu familia. Y eso me comentaba Carmita también, que la persona a quien lo compraba tenía la obligación de mandarlo y mandarlo con propiedad, o sea, mandarlo con dinero, con algo con lo que pueda sustanciarse, devolverle absolutamente todo lo que había trabajado como un jornalero. Mijita, un ratito. Y entonces yo decía también, ¿y será que Dios es injusto, pues que a los hijos de Israel les da la posibilidad de libertad y a los otros no? Pues definitivamente a los otros no le pertenecen. Los otros no son sus hijos, pero aún así su misericordia es tal que hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Ustedes consideren aquel extranjero que estaba de esclavo en la casa de un israelita. Seguramente tendría mejor fin y quizás hasta la vida eterna le fuese alcanzada. Eliezer el Damaseno, esclavo de Abraham, quién sabe, le alcanzó la vida eterna. Pero si hubiera vivido afuera, nunca hubiera oído del Dios de Israel. Y cuando digamos, conociere al Dios de Israel, ya dejaría de ser esclavo, ya sería hijo, ya sería pueblo de Israel y también saldría en el Yobel. No sé si pueden ver, Dios no es injusto. Él siempre ve por todos y nosotros somos los que no podemos ver las cosas muchas veces. Continúa, mijita. Amén, Carmita. Entonces, para ello, nosotros citamos, ¿no? Primera de Corintios 7, del 22 al 23, donde dice, porque en el Señor fue llamado, siendo esclavo. A ver, vuelve a leer. Porque, perdón, porque en el que el Señor fue llamado, siendo esclavo. ¿Otra vez? Porque en el que el No, Señor fue llamado. otra vez. Disculpe, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados.
no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, otra vez no, se vuelve a ver por qué. ¿Por qué sí la libertad al pueblo de Israel? ¿Por qué no al extranjero? ¿Por qué sí al israelita? Porque fuimos comprados por precio. En Mateo 5:28 nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces aquí hablábamos con Carmita y decíamos, bueno, este encarcelamiento, ¿no? Nuestro carcelero, realmente, ¿quién es? Nuestro carcelero era el mundo, el pecado era quien nos encarcelaba. Y gracias al precio que fue pagado, pues ahora somos libres. Y justamente este yugo al del que nosotros fuimos liberados, como hablaba Carmita, con el sacrificio de Yehoshua HaMashiach, se deja caer el yugo. El yugo que teníamos nosotros de nuestro carcelero cae gracias a su misericordia, a su sacrificio, al precio que paga por nosotros, y nosotros vamos a tener un yugo, pero un yugo suave, un yugo de amor, un yugo en donde el Señor es quien, como quien dice, nos guía, nos protege, pero es un amo bueno, es un amo que vela por nosotros y no un amo como el mundo que velaría por sus intereses, ¿no? Entonces, aquí cuál sería el asunto, ¿no? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Este quedó también en deuda. Este también era Yamuj. El hermano cuando está ofendido con otro es un hermano Yamuj. Está como en desventaja. Entonces, hay que pagar una cuenta. Entonces, esa es la relación, ¿no? Que uno está pensando solo en casas, en campos, en terrenos, en cosas materiales, pero podemos estar en deuda con el hermano por otras situaciones. Entonces dice, ponte de acuerdo pronto, en tanto que estás en el camino, no sea que ocurran, que las cosas se vuelvan más complicadas y pues nadie va a ser librado de esta situación si no paga el rescate, hasta que pagues lo último. Entonces, era como poder aplicar esta situación a nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahorita no se nos está hablando de casas en la tierra de Israel, territorio en la tierra de Israel, pero nosotros somos la tierra de Israel y el territorio de nuestro Señor porque Él ha hecho santuario en nosotros. Él habita en nosotros, ¿no? Y nos ha hecho sus tabernáculos vivientes, ¿no? Sus santuarios. Entonces, en ese sentido, tratemos de comprender también todas estas cosas que hemos hablado y cuál sea nuestra actitud. Puedes continuar. Exactamente, y eso también recordaba que hablábamos con Carmita, que el rescate que uno tiene que pagar básicamente es eso, ¿no? La reconciliación con el hermano. Porque Carmita me decía, no puede que estas cosas que no se vean pueden ser las que nos están empobreciendo. Entonces de ahí nosotros el recalcar cuando tu hermano se empobrezca, entonces puede que ahora mismo un hermano no esté empobrecido, digamos, pecuniariamente, ¿no? Pero puede que sí sea un empobrecimiento espiritual en donde no se ha limado, como quien dice, esta deuda entre nosotros, una deuda espiritual. Entonces, tomarlo en cuenta. Y en Isaías 58:6 tenemos, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de las condenas, De los condenados. de los condenados, sacudir el yugo, Motá, y envíes exentos a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces ahí justamente hablábamos del yugo, ¿no? Cuando hablábamos del yugo que el Señor nos quitó de encima. Él con el sacrificio deja caer el yugo y nosotros pasamos a un yugo más suave, un yugo de amor, un yugo con el Señor, a ser esclavos, pero de la luz, ser esclavos del Señor, a ser siervos de la luz. Ajá. Ahí está una palabrita motá, ¿no? A mí me llamó la atención, ¿no? Hay que decir sacudir el motá.
Y esas son la misma raíz de Shemitah. Ah, bueno, ni tanto, no, perdón. No tiene la shin adelante. No me hagan caso. En todo caso, ahí decía como yugo, ¿no? Pero abajo tiene otra palabra para yugo. Pero está relacionado con esto, ¿no? De dejar libre, ¿no? De soltar los yugos, de a los que están quebrantados, pues dejar exentos, ¿no? Entonces dice, se humilla y dice, perdóname, libre, libéralo, suéltalo, no le estés ahí oprimiendo, ¿no? Y rompe todo yugo. Entonces, más allá pues, las cosas materiales, este carácter espiritual es el que ahora puede estar demandando y ministrando a nuestras vidas ahora. Bueno, hasta aquí hemos terminado el capítulo 25 y apenas tenemos 2 versos del 26, pero sería bueno si hay algún comentario. Vale, gracias Carmita y gracias Jocelyn. Perdón que estaba haciendo muecas durante todo el tiempo, es que como les dije estoy congestionadísimo y está fuerte. Eh, sí, gracias Carmita y gracias Jocelyn por compartir. Creo que ha estado bastante explícito y sí, sería bueno si tenemos comentarios, dudas. ¿Alguien por ahí? Creo que tenía algo, ¿no? Si no, en todo caso, vale la pena decirlo, ¿no? Este, este mandamiento del Shemitah y del Yobel son cosas muy curiosas, ¿saben? Porque aparentemente fue uno de los mandamientos que casi que no se puso en práctica, casi que no se puso en práctica. Y de hecho eso llevó a algunos, por si de pronto alguien se encuentra con este tipo de comentarios, llevó a muchos a pensar que en realidad este capítulo fue añadido. Sí, llevó a pensar a muchos que este capítulo fue añadido porque en realidad nunca, entre comillas, se puso en práctica. Y tampoco hay alguna otra mención explícita con el nombre Yobel en alguna otra parte del Antiguo Testamento. No lo hay. Entonces, de eso llevó a pensar a muchos que este capítulo fue añadido. Entonces, como muchos otros capítulos, todos los que se ponen a, a investigar de esa manera, ¿no? Obviamente sin mucha guía del Señor. Pero más allá de eso, lo que sí debemos tomar en cuenta es una cosa, que lo que decían al principio del capítulo es muy importantísimo. Este es de las pocas mandamientos que se hace referencia o se apela al monte de Sinaí para su promulgación. ¿Sí? Es decir, que esto salió de la boca del Señor desde ahí. Y acordémonos que cuando se habla del monte de Sinaí en la Biblia, pues es básicamente como decir la fuente de donde empezó todo. ¿Sí? Así como cuando se habla de Jerusalén, la ciudad celestial, etcétera, pues cuando se habla de Sinaí o el monte de Sinaí, etcétera, se está hablando como del origen de todo, como cuando Dios habló directamente. Así que este mandamiento de aquí, saben, es uno de los más complicados de ponerlo en práctica, ¿sí? Y de pronto la pregunta que nos hagamos todos de, ¿y ahora cómo se lo hace esto aquí? Porque tal vez nos surgió la duda, ¿no? Especialmente cuando descubrimos, como se dice, nos enteramos que hay que guardar la ley, que hay que guardar los mandamientos, llegamos eventualmente al año de jubileo, al año de reposo, como se dice en el Shemitah o el Yobel, y de pronto la pregunta que nos sale es, y bueno, y ahora eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo lo hago? Y de pronto alguien se entera de que ya mismo es, o de que pasó, o de que está en unos cuantos años. Entonces, la idea de eso es precisamente tomarlo con calma, porque primero que este es un mandamiento para la tierra de Israel, e incluso, acordémonos, que es para un mandamiento cuando la gente o el pueblo esté en la tierra de Israel y la tierra de Israel esté sometida al dominio o el gobierno del Señor bajo la Torah. Esas son las condiciones de aplicación de este mandamiento. Si no se cumple eso, aún si estemos en el Estado de Israel, ¿sí? Aún si estuviéramos en la tierra. Es decir, ni aún los judíos o los hermanos que vivan en Israel pueden cumplir este mandamiento, porque no están las condiciones para, ¿sí? No lo pueden cumplir tal cual, ¿sí? ¿Vale? Ahora bien, si literalmente este mandamiento, todo este conjunto de mandamientos,
no se puede aplicar tal cual de contar los 50 años, de contar el séptimo, etcétera, de descansar la tierra, pues también hay que considerar una cosa que es bastante lógica. ¿A quiénes principalmente o quiénes deberían estar más pendientes de este sistema de contar los años cada 50 y demás? ¿A quiénes principalmente les tocaría contar eso? ¿Qué se les ocurre? En cuanto a qué, o sea, a quiénes de acuerdo a qué profesión tendrían. Los agricultores. Precisamente, muy bien, hermano. A los agricultores. O imagínense ustedes si era alguien que era un funcionario público, porque de hecho, dicho sea de paso, cuando el pueblo de Israel ya se asentó, hubo ya funcionarios públicos. Hubo gente del gobierno, hubo gente del reinado, etcétera. Y entonces, ¿a quién le convendría? Hubo mercaderes, hubo ganaderos, sí, que no tenían tierra. Entonces, ¿a quién le convendría más le convendría estar pendiente de eso? Pues obviamente a los que tenían tierras. Y es más, a los que habían hecho negocios. ¿Sí? Porque hay una cosa aquí que está implícita y que lo dice la Haftará, y que es la palabra del Señor, que dice, todavía en la tierra se venderá y se comprará. Eso es lo que dice, ¿no? Todavía en la tierra se comprará y se venderá. ¿Y eso qué significa? Que todavía la tierra está sujeta a variación. Esta tierra, si quieren hablar del territorio de la tierra prometida, Israel, etcétera, o si quieren este planeta, todavía está sujeta a variación, porque todavía no ha venido el dueño a reclamar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando nos habla de esta porción del Yovel y demás, lo que nos está hablando es primero ponernos bien centrado, como bien lo dijeron Carmita y Jocelyn, es que no se nos borre de la cabeza, no se nos borre de la cabeza que del Señor es la tierra y su plenitud, como bien lo dice, del Señor es la tierra, Él es el dueño, ¿sí? Él es el dueño, ¿sí? Él es el dueño, ¿sí? Lo cual hace que en cambio, que de eso, por ejemplo, si lo profundizamos solo esta pequeña palabra, esta frase, Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño de esta tierra, podemos comenzar a desmenuzar esa frase y a sacar un montón de enseñanzas. ¿Qué significa que Él es el dueño? Por ejemplo, supongamos algunos de nosotros tal vez arrendamos una casa. ¿Qué significa que alguien diga, yo soy el dueño? ¿Qué implica eso? Autoridad, dominio. Vale, lo más sencillo, ¿qué implica hacia mí? ¿Qué implica conmigo? Que no es mío, exacto. Que no es mío. Que yo estoy como solo, no sé si ustedes han jugado el Monopolio, cuando llegan a esa parte de la cárcel, y dice, estás en la cárcel, pero de pasito nomás. Ya, entonces estamos así, ¿no? Estamos en la tierra, pero de pasito nomás. ¿Sí? Por eso es que el Señor más adelante en esta porción les dice, no, mía es la tierra, ustedes conmigo, ustedes son peregrinos, son pasajeros, son solamente aceptados. Ustedes llegaron, se sentaron y se fueron. ¿Sí? Pero el que el Señor es el que permanece. Y eso es lo primero que hay que tener una vez más. Del Señor es la tierra. Y como a Él le pertenece, Él sabrá lo que hace con su tierra. Él sabrá a quién da y cuánto da y cómo da, de acuerdo a las necesidades de cada uno, y como bien lo decía Carmita, de acuerdo principalmente a los de su pueblo, ¿sí? A los de su pueblo. Ahora, como les decía, en principio este mandamiento, como no se puede aplicar literal o textualmente, y de hecho muy rara vez se lo aplicó, ¿sí? ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos extraer de aquí? Y lo que extraemos de aquí es una conciencia social enorme. Es una conciencia social enorme que, quieran o no, nos va a sacar de nuestra burbujita de pensar que las necesidades se acaban con las mías o con las propias. Y es abrirse a ver al hermano, ¿sí? Al hermano. Y principalmente entre los que somos del pueblo, ¿sí? Entre los que somos del pueblo siempre va a haber, antes de puedes ponerle por fin ahí donde estaba las letritas en hebreo, porque es algo bien bonito que también lo pude ver, ¿sí? ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes, ¿qué sería lo óptimo? ¿Qué sería lo óptimo? Porque, ¿qué pretende el Yovel? ¿Qué pretende? Que cada cual tenga lo suyo. Eso es lo que pretende el Yovel. Que cada cual tenga lo propio y sea identificable que le corresponde, como bien ha puesto Carmita, administrar a cada uno. Eso es lo que pretende el Yovel. Y que si es que uno hace un desbarajuste, ¿no?
No le muevas, por fin. Sí, no, en el del Shemita, por fin. Sí, entonces, lo que pretende esto es, y si es que alguno hace un desbarajuste, hace un mal negocio, etcétera, se genera eso un caos, porque no es lo normal que algo mío vaya a dar en manos de otro y después de eso de otra persona y de otra persona y después ya no se sepan. Entonces, fíjense ustedes, ahí dentro de mi profesión, se puede ver precisamente, y de pronto si ustedes han hecho compras, ventas, por lo general se suele hacer eso, de poner en la cláusula del contrato la famosa cláusula de antecedentes. Y ustedes ven ahí, por ejemplo, ustedes se van a enterar quién compró o a quién le compró el que ahora ustedes le están vendiendo. Entonces, fulanito de tal compró a fulanito de tal. Y si ustedes ven la anterior, fulanito de tal le compró a fulanito de tal y a fulanito de tal. Y eso es un caos, porque no se sabe de quién es. ¿Sí? Nunca tuvo dueño. O sea, es una cosa que alguien llegó y dijo, bueno, esto es mío. ¿No? Y, entonces, eso es un caos. Y cuando se habla de la Shemitah, por ejemplo, si eliminamos la Hei, porque la Hei más que nada es como funciona aquí como mater lecciones, se llama, y si nos quedamos solo con las raíces, que sería la Shin, la Mem y la Tet, quedarían las tres primeras letras, ¿no? La que parece una W, la M que parece como onditas y la redondita con una X, ¿sí? Esas tres, y si lo entendemos así, me gustó mucho, y le decía a Jessy, le decía, ¿no? Que me gustó mucho que el Shemita, sí, como bien decía Carmita, no hace falta recurrir a esto, a esto es un, lo que quiero decir es un, esto de recurrir a los pictogramas, al lenguaje así, es algo muy, 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 muy subsidiario, ¿no? Muy, muy subsidiario, pero que a veces ayuda. Y en este caso, por ejemplo, si lo vemos así, la letra Shin también significa destruir, ¿sí? Y me gustó mucho porque se puede leer que la Shemita destruye el caos, porque la Mem es caos, ¿sí? Y además también es una cosa que a veces no se ve de las aguas, pero las aguas tienen un límite. Si nos hemos dado cuenta de eso, las aguas, el mar, las lagunas, un río, tiene su límite. Así que es como decir, destruir las limitaciones. Miren ustedes, ¿sí? El Shemitah destruye, o la Shemitah, o el verbo Shamat, destruye las limitaciones. ¿Qué les parece eso? Y precisamente hace eso en nuestra mente, porque nosotros, por nuestra idiosincrasia ecuatoriana, nosotros y por las filosofías humanas, por un montón de cosas, tenemos frases como, estudia, mijo, para que seas alguien en la vida. Estudia, mijo, porque si no tienes título, no tienes de qué comer. Estudia, mijo, porque la vida está dura. O cosas por el estilo, o busca trabajo, o ponte lo que sea, cosas por el estilo, así como que le ponen todo el esfuerzo en uno, ¿no? Porque la vida está complicada, pero resulta que eso es caos, y el mundo está en un caos, pero ese caos está delimitado. Y resulta que cuando comenzamos a pensar con la perspectiva del Señor, eso comienza a ser destruido. Y ya no vemos al mar, como el Señor Jesús les diría, ¿no? Pero hombres de poca fidelidad, ¿no? Hombres de poca fidelidad, por qué tiemblan? O sea, el mar es así mismo, ¿ya? Y tal. Entonces, eso es lo que está hablando de la Shemitah, ¿no? Poner un orden o poner un límite al caos, a la confusión y todo lo demás. Sí, y la canastita precisamente habla de provisión. Es decir, que mientras se va destruyendo todo eso, no nos va a faltar. Lo que también nos debe llevar a nuestra mente, a nuestra reflexión diaria, el tema de la acumulación, que también es a lo que apunta este Yobel, que nosotros no debemos apuntar a acumular las cosas. ¿Qué gano yo acumulando? ¿Qué gano yo sacándole, como se suele diciendo, el aire a todas las cosas? Sacarle el jugo a todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué gano yo con eso? Lo que se genera es una sobreproducción que después genera un caos enorme. ¿Por qué creen ustedes que hay las famosas transnacionales, las corporaciones de estas multimillonarias y todo, y que son pocas? Porque es que han generado un montón de caos. Sí, no sé mucho de economía, pero básicamente es eso. Hay muy, muy pocos que gobiernan un montón de cosas, que dominan un montón. Entonces, el Señor aquí está yendo en contra de la acumulación irracional. Sí, la acumulación irracional. ¿Para qué quiero yo? Es como, por ejemplo, si ustedes ven las fortunas de las personas más ricas de este mundo, resulta que si ese momento, si hoy dejaran de trabajar y se comenzaran a gastar de a millones diarios, no acaban de gastar su plata.
no acaban de gastar su plata, sí, pero así gastarse, pero a lo loco, sí, de gastarse millonadas diarias. No les alcanza la vida para gastarse. ¿Y para qué quieren tanto? ¿Para qué quieren tanto? Entonces, el tema con el Señor aquí, con el Yobel, con la Shemitah, es que aprendamos, como dice el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro, aprendamos a vivir del pan diario de cada día. O sea, es aprender a vivir con lo necesario, a no acumular. A no acumular, como dice sí precisamente mamá, gracias, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Porque imagínense, después por pensar así es que uno comienza a generar caos. Y yo les digo, por ejemplo, en mi trabajo, y seguramente lo pueden corroborar muchos de ustedes, a veces uno mismo se forza. Porque hay que hacer, porque hay que producir, porque hay que acabar el trabajo, porque hay que acabar el encargo. Entonces uno mismo se forza. Se queda hasta de noche, que hasta la madrugada, es que si no presento, es que si no hago, es que hay que ganar más cosas, es que los proyectos, es que tal, es que cual. Y resulta que a la final pueden salir unos proyectos muy bonitos, pero el que paga es uno. ¿Sí? Y el que paga es uno. Entonces, eso a veces no se da cuenta, o el que paga es la familia, o los que pagan son los hijos, y muchas cosas. Entonces, hay que darse cuenta también, y eso es lo que dice, y me llamó muchísimo la atención, porque nosotros, como no sabemos mucho de plantas, nos da lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando dice, no cortarás tu viña en ese año de Shemitah. Ustedes saben por qué. Porque las viñas se podan para que las uvas sean más grandes. Porque ustedes saben que las plantas funcionan a base de savia, ¿cierto? La savia, la savia bruta, la savia elaborada, etcétera, funcionan a base de savia. Y cuando una plantita, la viña en específico, o este tipo de viñas, o este tipo de plantas frutales, ya comienzan a dar sus primeros frutos, la idea del campesino, de la persona que está haciendo al cuidado, que está al cuidado de esa planta, lo que hace es cortar la mayor cantidad de ramas que son innecesarias para que la savia no se vaya a esas ramas, que esté manteniendo hojas y más bien se vayan a los frutos. Y por eso se podan. ¿Sí? Por eso se podan. Igual, por ejemplo, aquí no lo vemos porque no tenemos invierno con nieve, pero si fuéramos a otros lados donde caiga nieve en invierno, pues vamos a ver que los agricultores a los árboles frutales, digo usted, de manzana, etcétera, comienzan a podarles en invierno. Entonces dice, ¿por qué? Porque ¿qué gano yo que la plantita se saque el aire? Sosteniendo con el invierno tantas hojas, tantas cosas, mejor se le corta y después ya cuando viene el verano viene de nuevo, ¿no? Entonces, cuando se habla de cortar o de podar la viña, es precisamente como de decir, o sea, déjele que se restaure. No le saque el aire a la plantita, déjele que se restaure, que cumpla su función. Y lo mismo se puede decir con nosotros, con una máquina incluso, ¿sí? Ya les digo, por ejemplo, he visto muchos ejemplos, ¿no? De gente que, por ejemplo, tiene la necesidad de comprarse un carro, una camioneta para un trabajo y literalmente le usan hasta que ya no se prende. Entonces, claro, entonces le cargan, le ponen un montón, ya suena y le forzan y todo, porque tiene que trabajar, porque es que esto es para trabajo. Y no, o sea, lo que nos invita, todo esto es para nosotros, hoy siglo XXI, es hacer racionales con nuestras herramientas de trabajo, que son herramientas de trabajo, pero hay que tratarles con cuidado, hay que mantenerlas y hay que dejarles también un rato y demás. Por ejemplo, lo mismo con las computadoras. Por ejemplo, a mí me da mucha cosa que por ejemplo, en los sectores públicos, en las empresas, casi todos trabajamos con computadoras y esas pobres máquinas nunca se les apaga o las impresoras quedan ahí prendidas y todo lo demás. Y son cosas que además de que gastan energía, pero o sea, nunca descansan. Y después porque se dañan, porque tal. Entonces hay que tener mucha cuidado con eso, ¿sí? Ya si no podemos cada 7 años, pero sí por lo menos cada vez que terminamos el trabajo, etcétera. Entonces hay que estar muy conscientes de todo eso, con las cosas, por ejemplo, con lo que nos ayuda a comer. Llámese el campo, que tenía que dejarle ahí, y la viña, ¿no? Y lo otro, también el tema humano de los préstamos, que todo esto, fíjense ustedes, viene por el ámbito, por el ansia de acumular, ¿sí? Ahora, con las personas hay que ser todavía más cuidadosos, porque como dijo el Señor, en la tierra habrá pobres. Y por lo general, por haber pobres es que se generan los abusos,
la explotación es por eso, porque hay un pobre que debiendo ganar, qué sé yo, $20 la hora por necesidad y sabiendo que está en necesidad, le dicen, bueno, te doy 5, y porque necesita, coge. Entonces, por eso es que hay la necesidad y todo. Entonces, lo que a nosotros nos está haciendo caer en cuenta es precisamente eso, hacer coherentes, hacer muy justos, muy precisos, muy sabios al momento de eh, pagar algo o al momento de evaluar un costo. Y esto además nos hace dar cuenta de una cosa. Aquí, y también en la Haftarah se nota que parecería, y con esto también se rompe un esquema que nosotros parecería, yo al menos lo tenía, ¿no? Y parecería que solo nosotros somos una sociedad inteligente, avanzada, moderna, ¿no? Y como que los antiguos eran todos unos ignorantes que vivían en las cavernas. Y no, resulta que para tener esto, ahí hay que ponernos a pensar, ¿qué implica que haya un montón de negocios diarios? ¿Qué se necesita para que eso no colapse? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Sabiduría para administrar y un montón de cosas que tener en cuenta. Ajá, Equidad, continuidad, mantenimiento. continuidad, mantenimiento. ¿Y qué más? Y algo ya muy, digamos, ¿cómo se dice? Algo más, ¿qué se diría? ¿Cómo es la palabra? Se me va. Algo más logístico. Organizados, así, Sí, no sé. algo más. Tiene que haber, Ajá, o sea, siempre tiene que estar en continuo movimiento, renovándose. vale. Antes, si tienes una tienda, si acaba, tienes que volver. Planificación. Ya, muy bien. Pero ¿qué implica y cómo yo sé qué planifico? Tengo que buscar la necesidad y saber qué necesidad voy a suplir con lo que ¿Y estoy eso dónde se haciendo. plasma? En el análisis que vas a hacer para el negocio, no sé, ¿qué? Sí, lo que se necesita, Consultoría, no sé. exacto. Y eso por lo general se plasma ya sea en un plan, ¿no? En un proyecto, etcétera, que es algo escrito, lo que quería decir. Lo que se necesita es un Ahí ya, en registro. los fundamentos de Exacto. Lo que constitución se, del negocio. lo que se necesita es un registro de los negocios más que nada. Ujú. Porque si no, ¿cómo yo sé que fulanito le vendió a fulanito? Una contabilidad. Exacto, una contabilidad necesita en registro de general. Ujú. Y eso nos hace caer en cuenta a nosotros hoy de que es importante en nuestro tiempo estar al tanto de los registros que sean necesarios de acuerdo a nuestras necesidades. Es decir, por ejemplo, eso nos pasó recién, por ejemplo, con Antonito. Entonces me preguntaba, mira, tengo esta oferta de trabajo, ¿está bien todo lo demás? Sí, sí, está adecuado por tales cosas. Entonces, por ejemplo, esto les digo por qué. Por ejemplo, dentro del trabajo mío, a veces veo cosas, por ejemplo, la típica de cómo se fijan las pensiones alimenticias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo fijarle una pensión alimenticia así no tenga trabajo a alguien que, por ejemplo, es solamente bachiller, a diferencia de alguien que es, qué sé yo, magista o tiene una maestría, alguna cosa por el estilo. Hay tablas. Y si es que uno no está al tanto de cómo funcionan esas cosas, puede estar perjudicando, o sea, puede estar pidiendo muy poco o mucho, ¿no? Entonces, es bueno que hoy nosotros nos interesemos precisamente por eso, por tener registradas las cosas, porque eso es algo muy útil para nuestra vida, tanto para nuestros trabajos, saber lo típico, cuánto cobramos, cuánto cuesta nuestro trabajo, por así decirlo, y cuánto cuesta el trabajo de los otros que pueden hacer con nosotros. Sí, si de pronto le pido a un amigo que me debiendo tal cosa, tal, o sea, estar muy conscientes de los valores, porque eso es a lo que también lleva el Yobel, que se haga una evaluación de acuerdo a cuánto falta para el Yobel. Entonces hay que saber contar las cosas, hay que estar muy consciente de los tiempos, ¿sí? De cuánto es la proporción, no es lo mismo vender la misma casa, pero faltando un año o para el Yobel o que falten 40 para el Yobel, no es lo mismo. Entonces lo que quiero decir es, todo esto se aprende de aquí, a ser consciente con la naturaleza, con nuestras herramientas de trabajo, con el prójimo, la no explotación, a ser proporcionales con los réditos, con los rubros, con las pagas, etcétera. Todo eso es importantísimo y se aprende a propósito del Yobel, ¿sí? Y si podemos verlo, además, de una forma más simbólica, más, ¿cómo se diría? Escatológica, ¿no? Como que apunta al futuro.
pues sí, llama mucho la atención que este año de Yovel se proclame en Yom Kippurim, ¿sí? Y si ustedes se fijan, ¿cuándo es Yom Kippurim? ¿Qué fecha es? 10 de Tishrei, de Tanín. Exacto, el 10 del mes séptimo. ¿Y cuándo se cambia el año? El primero. El primero de ese mismo mes. Es decir, que hay unos 10 días, ¿no es cierto?, entre que cambia el año, que para hacer Yobel sería el año séptimo, el año 49, hay 10 días en ese tiempo. Entonces eso da mucho para pensar en el sentido de cuando el Señor venga. O sea, de que parecería que ya es lo mismo, como que ya está inmediato, pero no. Siempre hay un espacito ahí un poquito como para pensar lo que qué pasa. Como para que, especialmente porque, como bien lo decía Carmita, nuestra forma de contar los años ahora, el tiempo es 2001, 2002, etcétera, 2022, tal. Y para los judíos ya el año 5700 y tantos, 5800 y pico. Pero resulta que, como bien lo decía Carmita, antes no contaban así, no es que tenían acumulados los años por miles, ¿sí? Pero aquí vamos a una cosa. Hay algunas personas que tal vez con muy buena intención, pero se dejaron llevar por la pasión de encontrar estas cosas que sí en verdad son cíclicas. Y claro, entonces comenzaron a hacer cuentas para atrás y se comenzaron a dar cuenta que Las algunas 70 cosas, semanas de Daniel. las 70 semanas de Daniel o los 120 años de Noé, ¿no? Entonces dijeron, ¿qué tal si no son 120 años, si no son 120 jubileos? Entonces, si ustedes multiplican 120 por 50, ¿cuánto da? 120 por 50, 7,000, 6,000. 6,000. 6,000, ¿cierto? Casi siempre, ¿no? 12 por 5, 60, ¿cierto? Casi siempre 6,000. Entonces comenzaron a decir, ah, entonces pueden ser jubileos, entonces va primer año, segundo año, y no va por ahí. Y más que nada porque esas cuentas del tiempo hacia atrás son muy peligrosas y son muy emocionantes y despiertan muchas pasiones. Y como les comentaba, creo que hace algunos años, según alguna cuenta que encontré por ahí, que se hizo creo que media famosa, supuestamente el señor ya debe venir para el año 2013. Y hacían una demostración matemática, pero muy compleja. Entonces, como para que no nos dejemos sorprender por estas cosas. También vale la pena que estemos al tanto. Tal vez en nuestro medio no es muy conocido, porque esto más se habla en medios que son de raíces del mesianismo, pero que son de Estados Unidos. Y pocos de esos libros se han traducido acá y no tienen mucho mercado porque es más difundido por allá. Pero lo que quiero decir es que hay varios hermanos, me animo a decirlo, que tal vez de una manera con una muy buena intención de tal vez generar en las personas que haya este despertar, esta toma de conciencia, pero lastimosamente lo que hicieron es generar una zozobra, por así decirlo. Porque claro, comenzaron a decir, por ejemplo, ¿cuándo fue el último Shemitah? Ah, el 2008. ¿Y qué pasó el 2008? Ah, pues la Gran Depresión en los Estados Unidos. ¿Y qué pasó 7 años antes? Ah, pues también otra Gran Depresión. Y 7 años antes. Entonces dijeron, ah, entonces para adelante. Entonces, en el 2000, ¿cuánto sería? En el 2015 también va a pasar algo, y en el 2023 también va a pasar algo, y así. Entonces, Mm. entonces, no nos dejemos de engañar por ese tipo de cosas, porque ya se ha dado cuenta, ya lo he visto, de pronto ustedes no están muy al tanto, pero resulta que, claro, llega el año 2015 o el año que anunciaron y no pasó nada. Entonces comienzan a reinterpretar y dicen, ah, no, 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 es que pasó algo que no estaba previsto, pero en realidad tal cosa, y a veces se pierde el norte por dejarse, como se dice, ¿no? Como dice la palabra mismo, ¿no? Se dejan, van de acuerdo a sus propias concupiscencias y sus cosas, ¿no? Entonces, la idea no es dejarnos de engañar por esto. Este mandamiento no es para predecir ni anticipar cosas. Dicho sea de paso, esto no es una, no es una, no es, ¿qué se diría? No es un catálogo de cosas, no es una agenda. No, no sirve para eso. Esto es obviamente muy, muy celestial que nos da normas de vida práctica, que nos enseña a vivir de una manera racional la vida aquí y que además nos enseña que mientras estemos aquí, el Señor es dueño y que si estamos aquí y si hacen negocios es porque el Señor todavía no ha venido. Pero que esta promesa de que algún día sonará el shofar y vendrá la redención de la tierra, nos enseña lo que dice precisamente tanto el Señor cuando escuchen persecución, es, etcétera, levanten y érganse
y porque su redención está cerca, ¿sí? Porque su redención está cerca, pues que vuestra redención, porque es que ya nos vienen a reclamar, ya nos vienen a pedir, sonará el shofar y nos iremos junto con él, estaremos con él para siempre. Entonces, todo eso es a lo que nos invita, ¿sí? Entonces, en resumen, si pudiéramos resumir todo esta porción que es muy extensa, es muy detallada, y como les decía, nos llama la atención que sea algo tan detallado para algo que no se puso en práctica y que hasta ahora no se puede poner en práctica como tal, pero llama la atención la minuciosidad que tuvo el Señor para detallar tanta cosa. Y es porque, en principio, apunta a algo más que nuestra actividad aquí en la tierra. Apunta a que nosotros seamos más conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, que estemos más conscientes de que no hay que acumular, de que no es que tenga, que quiero ya tener una cuenta, ya tengo una tarjeta, tengo otra, y cosas por el estilo, sino que aprendamos a vivir con lo que tenemos y a ser felices con lo que tenemos. Y eso, en últimas, es lo que también decía Carmita, hizo mucho énfasis, nos da confianza, ¿sí? Nos hace habitar seguro, ¿sí? Porque nosotros, por lo general, seguridad lo relacionamos como con estar encerrados o con alguien que nos esté cuidando. En realidad, de ahí está más bien diciendo la betach, que es confiados. Y ustedes de pronto han escuchado esta canción, ¿no? Israel, 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 betach ba Hashem, ¿sí? O esa canción que, bueno, es la misma, pero que dice, Anachnu ma'aminim b'nei ma'aminim, ¿sí? Que dice, nosotros somos creyentes, hijos de creyentes, ¿no? Y no hay nadie más en quien nos apoyemos, sino solo en el Señor nuestro Dios. Y ahí dice, Israel, 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 confía en el Señor, ¿sí? Dice, Israel, 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 Betach Hashem, Israel, 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 Ezrach Moginam Hu, ayuda y escudo es de él, ¿sí? Esa famosa canción es bien bonita, ¿sí? Es bastante movidita también, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a enseñar a estar confiados. Y eso nos va a dar, como decir, una base, un sustento, algo de lo que no nos mueve. Porque, por ejemplo, es algo que, solo como poner el ejemplo, ¿no? Es la típica de cuando hombres y mujeres de pronto abren el ropero, ¿no? La típica, ¿no? Ven, dicen, no tengo que poner, ¿no? Y hay un montón de cosas ahí, hay un montón de ropa, hay un montón de sacos, un montón de camisas, un montón de pantalones, o varios, por así decirlo, no montones, pero varios. Pero la persona dice, no tengo que poner, pues eso es inseguridad. Eso es inseguridad. Eso es no estar confiado. Porque si nos pusiéramos a contar, les aseguro, por ejemplo, en ropa que tendríamos y todos eventualmente tendríamos, aún si nos pusiéramos una parada, como decimos, de una ropa diferente cada día, no repetimos en la semana. Les aseguro. Pero por lo general nosotros vemos eso y por lo general, no tengo ropa, no tengo qué poner. Entonces, eso es una señal de cuando alguien está inseguro, porque es que no tiene piso, no tiene base. Cualquier cosa que pasa le tambalea y no tengo, no tengo, no tengo. Entonces el tema no es ese, es estar tranquilo, o sea, como se dice, no, sereno moreno, ya, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Como dice un amigo, tranquilate, ¿sabes? Tranquilate, tranquilate. Tranquilémonos que sí, que tranquilicémonos, quiero decir, que sí hay, que hay cosas, y más, y aún, como dicen, ¿no? Y aún si mi padre y mi madre me abandonaren y todo lo demás fallare, pues si nos cuidáramos como Job,